Buenas noches amigos, amigas, espero que estén bien. Esta noche les traigo un libro nuevo, un texto bastante interesante si se quiere decir de alguna manera, pero también un texto bastante crudo, difícil de digerir, en un sentido más bien chocante, no en un sentido académico o intelectual. No, estoy refiriéndome esencialmente a una novela que aparece en el año 95, 1995, en Buenos Aires, en Argentina, y de una autora argentina también, en este caso. Estamos hablando de Mariana Enríquez, la autora de obras inspiradas en el terror, en el horror, en el gótico urbano, etcétera. Estoy hablando de la primera novela de la autora, en este caso. La novela se llama Bajar es lo peor. Ahí está apareciendo una foto de la obra. Y bueno, ¿qué se puede decir? Mariana Enrique, ustedes saben, algunos ya la conocen por Las cosas que perdimos en el fuego. Estoy pensando en otros libros de ella, por ejemplo, Nuestra parte de la noche, etcétera. Pero esta, Bajar es lo peor, es su primera novela y es una novela que también tiene tintes autobiográficos. Como les decía, Mariana Enrique es una autora nacida en Argentina en 1973 y se ha caracterizado por el desarrollo de la estética, más bien del gótico urbano, del desarrollo del terror moderno o de la literatura transgresora fantástica, si lo queremos ver también desde esa perspectiva, en los años 90 y especialmente a lo largo de su carrera literaria. Entonces, en este aspecto hay que considerar eh, uno de los detalles más importantes de esta primera novela de ella, que más bien tiene que ver con un gótico urbano, pero vinculado al realismo sucio, a ese realismo visceral, donde los personajes viven en medios ambientes bastante bizarros, bastante degradados, bastante precarios, a raíz de principalmente sus estilos de vida, sus costumbres, sus adicciones. Bueno, voy a hacer una pequeña reseña de la obra para dar cuenta de, de lo más importante de ella. Esta obra está ambientada en la década de 1990 en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, y se trata acerca de o cuenta, mejor dicho, las vivencias de un grupo de jóvenes marginados, por decirlo de alguna manera, que están inmersos en una espiral de droga, digamos, de consumo de droga, partiendo por el alcohol, la cocaína, la heroína y la marihuana, que es el cuarteto, digamos, oficial que, digamos, aparece representado en el consumo de estas drogas, en los personajes principales. Entonces también está ahí el consumo de ácido, LSD, psicofármacos de algún otro tipo también. Paralelo a ello está la noción de la prostitución, el vagabundeo y la sexualidad desenfrenada, esa sexualidad, digamos, que no reconoce géneros, esa sexualidad, digamos, que, que roza con el mundo del LGTB y, y en ese aspecto, ¿no es cierto?, el núcleo dramático que desarrolla la obra gira en torno a dos personajes fundamentales, que en este caso es eh, Narval, ¿sí? Es de, el
más extremo, y está Facundo, que también es un personaje que tiene sus propias características importantes. Val, que es en Narval, está él, es una suerte de vagabundo, de joven marginal que está sumido en un consumo abusivo, desenfrenado y angustioso de la droga, y comienza a sufrir alucinaciones o visiones aterradoras de ciertas entidades oscuras que lo persiguen, que él las denomina ella y los otros, por decirlo de alguna manera. Y Facundo también está, este personaje es un joven, digamos, fascinante en el sentido del atractivo físico que desprende, digamos, su figura, pero emocionalmente, digamos, distante, indiferente, indolente, y trabaja como gigoló o como prostituto, por decirlo de alguna manera, y se prostituye, digamos, sin tener, digamos, ningún tapujo respecto de si sus clientes son hombres o mujeres, le da lo mismo. Si bien es cierto, tiene una inclinación homosexual, a Narval, digamos, él no hace la distinción a la hora de atender sus clientes. Entonces, también es un protector de Narval, le consigue droga, le entrega dinero, etc. Y por otro lado, está Carolina, que es la exnovia de Facundo, que intenta, digamos, desligarse de alguna manera, eh, por decirlo así, del dolor que le causó esa relación mientras buscaba acercarse sentimentalmente a Narval. Y eso la desgastó muchísimo y la llevó a una espiral de autocomplacencia y una espiral de sumisión, digamos, bastante importante como personaje. Ahora bien, estos personajes deambulan por Buenos Aires en ciertas caminatas nocturnas, ¿ya? Y se encuentran siempre en distintos puntos muy concretos. Estoy pensando en los bares bonaerenses principalmente, como por ejemplo el Sonic o el Malicia, que eran dos bares emblemáticos y donde se desarrollaban las transacciones de droga con los dealers, como el dealer del negro, ¿ya? Y también en esos bares se llevaba a cabo las alucinaciones crecientes de Facundo. Entonces estos personajes naufragan en un cierto vacío existencial, en un vacío, digamos, bastante vagabundesco que se vincula directamente con el recorrido de la ciudad de Buenos Aires, esencialmente. Eh, Ahora bien, ellos tienen que inevitablemente confrontar sus propios demonios. Por otro lado, tenemos ciertos también personajes secundarios, ¿no es cierto? Que ya habíamos dicho que el protagonista, el tormentoso Narval, ¿no es cierto? Eh, es un joven rubio, bien parecido, pero adicto, ¿no es cierto? Está Facundo, este joven también de belleza exuberante, y está Carolina, pero también está los personajes secundarios de Esteban, el, está el negro, que es el dealer, está el personaje de Armendis, o Armendaris, perdón, si bien recuerdo, está el personaje de Mauricio, ¿ya? Y están estos personajes que persiguen a Narval, digamos, que son, digamos, ella y los otros, que no se sabe quiénes son, o por lo menos Facundo no, perdón, Narval no los tiene muy claro. Esteban, ¿quién es Esteban principalmente? Es uno de los amigos más cercanos de Carolina y de Narval.
¿ya? Está obsesionado con el mundo del esoterismo, con las energías, con estas energías místicas, con los contactos con el más allá, eh, y es uno de los personajes eh, que percibe de alguna manera, es uno de los personajes que percibe directamente esta, esta persecución, digamos, que vive Narval de esta atracción maligna que también apunta a este personaje. ¿Mm? Voy a, voy a sacar un poquito de jugo, porque me dio un poco de sed, amigo. Y bueno, luego está el negro, ¿no es cierto?, que es el proveedor de la droga, el dealer, el que está habitualmente se encuentra en un punto determinado, que creo que es en la plaza y en los bares, donde lo encuentran habitualmente. Entonces, este personaje de el negro le suministra la droga, le suministra todo este tipo de sustancias y que mantiene de alguna manera una relación comercial con ellos y tiene un problema con Facundo y con Narval porque se caracteriza por ser muy homofóbico, ¿ya? Eh, pero hace la vista gorda en función del beneficio de la droga, esencialmente. Está el personaje Armendáriz, que es un hombre mayor, podríamos decir cincuentón, qué sé yo, que es casado, que también es adinerado, ¿no es cierto? Y que actúa como el cliente principal, el viejo, ¿no es cierto?, de Facundo. Eh, a Facundo lo financia prácticamente a cambio de sexo. Le paga el arriendo de su departamento, le da dinero eh, a cambio de su compañía y obviamente del sexo. Y es una relación, digamos, oculta que tiene Armendáriz porque es un hombre que proyecta una imagen de seriedad, digamos, convencional, conservadora, etcétera. Eh, Está también el Novak o el Mauri, que es el hermano mayor de Carolina. Este personaje también se caracteriza porque sufre un insomnio crónico, ¿ya? Y agorafobia, y que vive severamente medicado con tranquilizantes principalmente. Y están estas entidades alucinógenas de... Perdón amigos, que estoy... Para que vean que no se edita nada acá. Bueno, estaba hablando de estos personajes que son las alucinaciones de Narval, de Val, ¿ya? Que se denominan en la novela como ella y los otros. Son alucinaciones súper terroríficas que vive Narval, que se asemejan a una mujer mutilada, ¿ya? Grotesca, un hombre sin ojos por ahí también aparece, otro también está cubierto con arañas, todo su cuerpo, que persiguen a Narval y de alguna manera representan esta idea del horror fantástico y la degradación física y psicológica de este protagonista que es Narval. Entonces, ahí ustedes ya tienen como una referencia bien importante, estimados amigos, amigas, en relación a quiénes son los personajes, qué es lo que pasa entre ellos y qué es lo que viven esencialmente.
Entonces, es importante la novela, fue bien, digamos, tuvo bastante repercusión. Eh, yo no la tengo en físico, la leí en digital. Es un poquito difícil encontrarla en el internet, hay que navegar un poquito en él para poder encontrar el texto que tiene aproximadamente 187 páginas en PDF. Entonces, igual la pueden encontrar y en los portales de Mercado Libre, Busca Libre, está cerca de los 30.000 pesos y es muy cara. Pero igual se puede recomendar. A mí, en lo personal, la historia me pareció bastante bizarra. Eh, Creo que tiene muchos tintes autobiográficos. Creo que la misma Mariana Enrique en alguna de sus entrevistas, cuando era muy joven, estuvo muy metida en el mundo de la cocaína y gracias quizás a su fuerza de voluntad, gracias a la literatura, qué sé yo, no sé, pudo salir de la adicción y ser lo que es hoy en día, ya como una autora consagrada, mayor, y que tiene, digamos, una visión y una voz narrativa bastante importante en Latinoamérica y que ha marcado de alguna manera escuela en este sentido. Entonces, esta novela en particular aborda temas que a ella la obsesionan, que a ella la, la obsesionan de alguna manera o marcaron el precedente de esa obsesión futura que iba a desarrollar en su carrera literaria esencialmente. Ahora bien, esta novela como eje temático desarrolla la idea de el abismo de la juventud, la drogadicción, este abismo que vive la juventud a raíz de la drogadicción, el horror el horror de lo fantástico, de lo interior que hay en cada uno de los personajes, de estos rollos psicológicos, producto del consumo de drogas, producto de abusos, producto de infancias vulnerables, etcétera. Pero ahí está. Entonces, la obra, como llama el título de ella, Bajar es lo peor, la bajada, que es el bajón posterior al consumo de la cocaína principalmente, ¿no es cierto? Hace alusión a esta locura, a este abismo, a esta muerte, a esta degradación física, psicológica, incluso moral de los mismos personajes. De alguna manera es esta idea de bajar, la bajada, que bajar es lo peor, es una metáfora, digamos, existencial, de alguna manera, donde ese abismo se mira eh, de alguna manera a través de la lupa de ciertos autores, por ejemplo Nietzsche, que es mencionado por ahí. Y hay algunos otros temas, subtemas podríamos decir, que también aborda esta novela. Estoy pensando obviamente, en la sexualidad, la seducción gótica, podríamos decirlo, las relaciones fluidas, la androginia, la prostitución masculina, los gigoló, eh, este, este dinamismo de poder amoroso, la fascinación, por decirlo así, la fascinación del mal en el sentido de Baudelaire, de Charles Baudelaire, ¿no es cierto? También está como subtemas la idea de la marginalidad. Son personajes que viven en un mundo marginal y que vagabundean constantemente. La noche es su día, la noche urbana es su día, es su terreno de movimiento, ¿ya? Esa falta de rumbo, de timón, de brújula, también es una característica de esta marginalidad, de este vagabundeo también. Y de alguna manera todo esto desemboca en un nihilismo de esta juventud,
de los años 90 principalmente, este vacío existencial. Es curioso, es curioso porque eh, el mismo vacío existencial está en esta obra que estoy leyendo a continuación. Esta obra que les digo yo de Mariana Enríquez, yo la leí en el 2024, esta novela. Y otra obra que leí también en digital de ella, porque no tengo ningún libro de ella en físico, Las cosas que perdimos en el fuego, que es una colección de relatos terroríficos también, que apunta a reivindicar ciertas visiones feministas, ciertas visiones del terror urbano, del gótico también, etcétera, del horror, ¿m? Pero en relación a la marginalidad, en relación al vacío existencial, mejor dicho, eh, creo que dialoga bastante bien con American Psycho de Bret Easton Ellis y la historia de Patrick Bateman, ¿m? De alguna manera, aunque son historias totalmente diferentes, obviamente, pero ambos personajes, por ejemplo, Facundo, Carolina, Narval, principalmente, tienen un vacío existencial igual que lo tiene Patrick Bateman en American Psycho y que Bateman lo canaliza de la peor manera, de alguna forma. Otro subtema importante es la idea de la soledad, ¿no es cierto? Y la incapacidad de encajar en la sociedad, principalmente. Es en el fondo, de alguna manera, la desconexión con la sociedad convencional, conservadora, con la idea de la familia, con las ideas de las normas institucionales y con toda la rigidez social que puede tener el mundo moderno y toda su dinámica sociocultural en ese sentido. Entonces, en este aspecto, la novela aborda, ¿no es cierto?, el tema principal como la falta de guía, de brújula de la juventud, la drogadicción y el horror interior que se refleja en una faceta fantástica del relato de Mariana Enríquez, por decirlo de alguna manera. Entonces también están estos temas de la sexualidad, la seducción gótica, la marginalidad, el vagabundeo, la soledad y la incapacidad de encajar. ¿Mm? Entonces, todo esto se enmarca esencialmente en la ciudad de Buenos Aires. Hay siempre referencias a la noche rioplatense. ¿Mm? Está el riachuelo, está la zona portuaria también, si queremos ver en qué escenario se mueven las acciones que desarrolla esta obra, la autora. ¿Mm? Estos son los escenarios principales donde están presentes la niebla, estos barcos oxidados, estas aguas podridas, estancadas, estas imágenes decadentes de una ciudad que se está deteriorando, de un puerto que se deteriora esencialmente. Está también presente el metro o el subterráneo de Buenos Aires, la estación Lavalle, recuerdo, la línea del subte que le llaman los argentinos, ¿no es cierto? Está esta idea del espacio claustrofóbico en este subterráneo, ¿ya? Donde Narval esencialmente es allí donde experimenta sus encuentros más aterradores con ella y los otros, ¿m? Con estas entidades imaginarias fantásticas, psicológicas, etcétera. También están los boliches y los bares, en donde se desarrolla también la acción de esta obra. Está el bar Sonic y el Malicia, ¿no es cierto?, que están frente a la Plaza Flores, si bien recuerdo, que están los centros de pago, donde está el rock, donde está la ingesta del alcohol, el tráfico de drogas. Eso simboliza los bares y estos boliches nocturnos, esencialmente. También está el departamento de Facundo, recuerdo con
bastante, digamos, para escucharme ahí, la música en la radio. Bueno, estaba hablando de otro espacio importante que es el departamento de Facundo, que es un espacio, digamos, céntrico de la ciudad, pero que está plagado de almohadones, de ceniceros, siempre hay música, digamos, hay botellas, hay colillas de cigarros, restos de comida, basura, ¿ya? Eh, pero esencialmente donde hay, digamos, parece, digamos, el departamento de un prostituto, esencialmente, y que se lo paga Armendáriz, en esencia. Está también la Plaza Flores y está como la idea del microcentro porteño. La calle, creo que se menciona una calle de nombre Florida, está Corrientes, se ha mencionado el obelisco, la avenida principal, que son las rutas de vagabundeos de los personajes en esencia. Entonces, están esos lugares, ¿no es cierto? Están esos lugares bastante emblemáticos de la obra. Y hay ciertas, en relación a estos lugares, hay ciertas acciones que son muy importantes que se pueden mencionar. Obviamente el deambular por la ciudad, ¿no es cierto? Las visiones de Narval, las inyecciones de heroína, beber alcohol en exceso, eh, los encierros en el subterráneo, en el metro. eh, También está el refugio como el refugio de la Casa Facundo, ¿no es cierto? Donde Narval recurre habitualmente al lugar para pedir dinero, droga, comida, trago, alcohol, etcétera, ¿ya? Eh, También hay una transformación que sufre Carolina, que tiene que ver con el cambio radical en relación a la idea de, ¿no es cierto?, que se cambia el look, se tiñe el pelo, creo, y ahí también es importante echarle un ojito a ese personaje. ¿Mm? Y el conflicto también, otra acción importante, hay un conflicto bien estremecedor en el bar Sonic, ¿ya? Eh, donde aparece Esteban, donde intenta advertir acerca de una energía maligna que va a poseer, ¿no es cierto?, a Narval, y paralelamente Facundo lo confronta, o sea, confronta al dealer, al negro, ¿no es cierto? Eh, y ahí hay un problema que también es importante poder tener una noción, digamos, más clara respecto de eso, una, una vez que ustedes lean la novela, amigos. ¿Mm? Están las noches de los atracones de cocaína también. ¿Mm? Esas noches en donde Facundo y Narval consumen grandes cantidades de cocaína compradas al negro, ¿ya? Con la plata ¿no es cierto?, de este caballero mayor, Armendáriz, ¿sí? Eh, en el fondo también está eso, está el exceso en el consumo de la droga, están los encuentros con el mismo Armendáriz, ¿ya? Eh, las declaraciones de Armendáriz en los cafés, en el centro, eh, para sacarle dinero, ¿no es cierto?, para pagar las deudas, comprar drogas, en esencia. Entonces, toda la obra tiene un contexto también, ¿no es cierto? Un contexto de producción, si lo queremos ver así. Un contexto que responde a las circunstancias de la publicación y la época. Estoy pensando que se publica en 1995, que es la primera novela de la autora, Mariana Enríquez, que en esa época ella tenía 21 años, muy joven.
refleja una atmósfera de la juventud argentina de los años 90, post-punk, rock, consumo tóxico de sustancias, ese vagabundeo urbano también, esa, eh, esa noción del deambular. Hay una noción de post-inflación, la época Menem, qué sé yo, ¿no es cierto? Hay, también hay cosas que la misma autora ha dicho que la influenció mucho para poder ir desarrollando su literatura, en este caso su primera novela, eh, por decir algo, el cine, la cultura popular, ¿no es cierto?, la cultura pop. eh, no sé, creo que Annie Rice, con Entrevista con el vampiro, también eh, influyó un poquito en esto. El River Phoenix de Keanu Reeves, eh, Nick Cave, ¿no es cierto? Autores, músicos, etcétera. Ernesto Sábato también influenció en Mariano Enrique, sobre todo sobre héroes y tumbas. eh, la secta de los ciegos, ¿no es cierto? La geografía del sur de Buenos Aires, toda esa literatura, ¿no es cierto? Emily Bronte, Baudelaire, Rimbaud, William Burroughs, ¿no es cierto? Con Almuerzo Desnudo, una obra que tengo pendiente ahí, que también influenciaron. El tono de la obra también es importante, el tono y el uso del lenguaje, ¿no es cierto? Mezcla esta noción de realismo sucio, de este realismo que tiene que ver con el mundo del AMPA también, con el mundo marginal, ¿ya? Con la decadencia, con el mundo bizarro, con los excesos. Esto se mezcla con el gótico también, con el gótico fantástico, pero en el contexto urbano, ¿ya? Utilizando ella un lenguaje súper directo, coloquial, un coloquial argentino, ¿no es cierto? Hay palabras como joder, la merca, el pico, el chongo, referido al gigolo, ¿no es cierto? El boludo, el clásico boludo, ¿ya? Y ahí resuenan ciertos lirismos, eh, lirismos decadentes, si se quieren mencionar así, atmósferas enrarecidas, ¿ya? Erotismo explícito también, eh, y pasajes de un profundo horror psicológico, obviamente. Entonces, en ese sentido, hay cosas que destacan en la obra, que destacan bastante en ella. Entonces, bueno, eh, podemos ver algunas citas representativas. A ver, aquí les voy a mostrar, voy a dejar ahí en el minuto 33 prácticamente. De aquí en adelante vamos a mencionar algunas citas, vamos a dejarlas escritas, tratar de editar ahí el video para que aparezcan ahí. Este minuto 33, podríamos decir lo siguiente, a ver, creo que tengo seleccionado aquí algunas, dice, por acá la libreta, que note alguna. Dice, Narval se apoyó contra la pared húmeda del subterráneo, sentía la sangre fría recorriéndole los brazos y, al mirar hacia el final del andén, se vio de nuevo ella, con el rostro desfigurado, ¿no es cierto? Y los ojos vacíos, esperándolo entre la penumbra de las vías. Ahí tenemos, por ejemplo, estas entidades que persiguen a Narval en el subterráneo. Ahí hay una cita representativa, ¿no es cierto? Otra, sobre, por ejemplo, la dinámica de la noche, las drogas, el consumo, la juventud de esa época. Dice, caminaban por la plaza Flores sin rumbo fijo,
con la boca seca por la cocaína y el frío de la madrugada pegando a la piel. A esa hora la ciudad era solo un escenario en ruinas para los que no tenían a dónde ir. Interesante, claro, ahí la evidencia del uso de la cocaína, por ejemplo, la boca seca, etcétera. Y una tercera cita podríamos mencionar para dejar el video hasta acá. Tiene que ver con la relación de Facundo con Narval, ¿ya? Esa estética del gótico y del refugio principalmente. Dice, Facundo lo miró desde el suelo, envuelto en la oscuridad del departamento, con esa belleza pálida e indiferente que a todos fascinaba. Estás destruido, Val, dijo con voz tranquila, mientras le pasaba, un vaso de agua. Quédate acá. Hoy los demonios no van a entrar. Bueno, ahí evidentemente el refugio, Facundo como refugio de Narval. Bueno amigos, eso en general ha sido esta obra, Bajar en lo peor, de la autora argentina Mariana Enríquez. Si les gustó, denle like por favor para que llegue a muchas personas este video, compártalo, ¿ya? Y denle like nuevamente y comente cosas entretenidas, interesantes. Y nos vemos hasta ahora. Chao, chao.